Buenos días. Nos encontramos en el domingo 12º del tiempo ordinario. Se nos propone leer el pasaje de Marcos, capítulo 4, 35 al 41. Mirando el librito donde se nos proponen las lecturas de cada domingo, me di cuenta de que en el domingo el domingo 12º del año, al final del día había un anuncio, misa vespertina de la vigilia de San Juan Bautista. Claro, este era el domingo y la fiesta de San Juan Bautista coincidía en el lunes. Y yo me dije, se debe respetar, dejando de lado la natividad de Juan Bautista cuando esta y la de Jesús son las dos únicas natividades que se celebran en el Nuevo Testamento. Además, la tradición, al menos en nuestro país, es tan grande sobre las dos correspondencias entre el nacimiento de Juan Bautista en junio, solsticio de verano, y en diciembre, solsticio de invierno. Y me decidí a dejar de lado el texto de Marcos, que os lo voy a leer sencillamente, y comentar después el texto de Lucas sobre el nacimiento del Bautista. Marcos dice así: entonces Jesús les dice, aquel mismo día al caer la tarde, crucemos a la otra orilla. Se trata de la orilla pagana del mar de Galilea. Sus discípulos dejan de lado a la multitud y se lo llevan tal y como se encontraba en la barca, si bien precisa, había otras muchas barcas en compañía de él. En esto se produjo un enorme remolino de viento. Esta es la respuesta del mar a esta manera tan directa de los discípulos de dejar de lado a la multitud. Las olas se lanzaron contra la barca hasta el punto que ya se llenaba la barca. Entre tanto, él, Jesús, permanecía en la popa sobre un cabezal durmiendo. Los discípulos lo despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa nada que nos perdamos?» Él, habiéndose despertado, conjuró al viento y al mar y dijo al viento: «Calla», y al mar: «Enmudece». Amainó el viento y se hizo una gran bonanza en el mar. Entonces les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» Se asustaron con un miedo atroz y se pusieron a comentar entre ellos: «Pues, ¿quién es este que incluso el mar y los vientos lo obedecen?» Esta es una tónica constante en la mayoría de los discípulos que no comprenden prácticamente casi nada de lo que dice Jesús. Bien, lo dejo de lado, ya me gustaría comentarlo, para hablar precisamente del nacimiento del Bautista. Lucas nos lo describe una parte en el capítulo 1, versículos 57 al 66, hace un salto y hasta el versículo 80. Son las formas como nos proponen leer los textos cada domingo.
leído el texto, nos dice que a Elizabeth se le cumplió el tiempo de dar a luz y parió un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron decir que el Señor había engrandecido su amor hacia ella y se congratulaban con ella. Elizabeth, la mujer de Zacarías, era muy anciana y además era estéril. No había tenido hijos. Y ahora resulta que en su vejez queda encinta. Y tratan de poner un nombre al niño. Cuando al día octavo van a circuncidar al niño, querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Reaccionó su madre y dijo: no, se ha de llamar por su propio nombre, Juan. Le replicaron todos: no hay nadie entre tu parentela que tenga este nombre. Entonces hacían señas a Zacarías, que había quedado mudo precisamente cuando se le había propuesto que tendría un hijo y que sería un hijo que llevaría a cabo su proyecto. Y le preguntan qué nombre quería poner al niño. Pidió una tabla, que está mudo, y escribió: Juan es su nombre. Al instante que dijo esto, se destrabó la lengua y todos quedaron sorprendidos. Se abrió entonces su boca y se puso a hablar bendiciendo a Dios. Un gran miedo se apoderó de todos los que eran vecinos suyos y por la entera serranía de Judea se hablaba de todas estas cosas. Cuando leo este pasaje, recuerdo la ida desde Jerusalén a En-Karim, que es donde la patria de Zacarías. Y en aquel tiempo se podía hacer, hoy día sería imposible. Fuimos a pie, bajamos una ladera hasta el pueblo y oímos una joven que cantaba en hebreo, una voz preciosísima, casi como si los hubieran puesto para nosotros. Ahí descubrí yo lo que significaba para el mundo judío la persona de Juan Bautista, que hemos dejado de lado, y yo la he querido subsanar haciendo esta mención hoy, porque es uno de los grandes, bueno, la palabra grande no me gusta, uno de los personajes del cual se narra el nacimiento. El otro es Jesús. Solamente un versículo que no os he leído porque es un salto notable. Hemos saltado del versículo 65, 66 al versículo 80. El niño se fortalecía en el espíritu, vivía en parajes desiertos hasta el día de su manifestación ante Israel. La tónica está ya sembrada. Juan Bautista, desde niño, vivirá en el desierto, en aquel mismo desierto donde tenían que haber permanecido junto con Moisés y no ir a conquistar la tierra prometida. En el desierto donde encontrará la manera de cambiar del todo, hacer que la gente cambie completamente su manera de pensar. Después de haber vivido en Egipto y haber sido como esclavos, y gracias por defecto de Josué, que conquistó la tierra prometida, se encuentra donde estaba todavía hoy día. Gracias.